¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes. En una jornada especial se está desarrollando la subasta de Angus por parte de Rosgan en Palermo. Mañana tendremos una cobertura muy amplia de lo que está dejando números, datos, estadísticas, situación, el escenario, la necesidad por parte de aquel productor que está comprando y desarrollando su trabajo a esta hora. Y en ese contexto, obviamente, mañana lo vamos a estar profundizando, tanto el Café Ganadero de la mañana con María Laura, como así también el Café Ganadero de la tarde. Ahí también con distintas entrevistas vamos a estar, obviamente, marcando los números, lo que está dejando este remate. Para la jornada de hoy y después de la entrevista que tenemos prevista en instantes nada más, vamos a hacer un repaso de lo que está sucediendo en el MAC a lo largo de este mes de mayo, con números, con estadísticas, con lo que necesita saber aquel que va a ir a comprar Hacienda Gorda con destino al abasto local. Pero ya nomás, no lo quiero demorar, voy a saludar a Cristian Russo con la gente del GEA, de la Guía Estratégica para el Agro. Queríamos dialogar, queríamos entrevistarlo acerca de algunas situaciones que seguramente serán de su interés. Cristian, ¿cómo andás? El placer de saludarte. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto una vez más encontrarnos. Sin dudas, es un verdadero placer a mí poder entrevistarte, poder entender un poco de lo que se trata, por dónde va a pasar el clima. Para mí me parece que será decisivo en ganadería saber qué es lo que nos vamos a encontrar durante el invierno, el ingreso de primavera. Y la primer consulta que yo quiero hacerte está relacionado a esto que hasta acá por lo menos, y desde mi punto de vista venimos tocando de oído y leyendo, pero que obviamente lo quiero profundizar contigo, que es si vamos a un super niño y eso, ¿qué consecuencias nos puede llegar a traer? Bueno, Carlos, está buenísima la pregunta y yo aprovecho para contarle un poco a la gente una cosa que nosotros notamos y que tiene que ver directamente con tu pregunta. La gente que no es del sector ya sabe perfectamente lo que es el fenómeno del Pacífico, esta cuestión de la niña, del niño, ya sabe un montón de cosas. Y una cosa que nos pasó este año que vimos que se volvió recontra viral, esta cuestión de decir que hay un super niño, que va a haber una cuestión que nos vamos a estar inundando, que va a ser desastroso, que vamos a tener un invierno, que vamos a estar, que vamos a tener que hacer una arca más o menos, ¿no? Hablando un poco en broma decíamos eso. Bueno, nosotros tenemos desde prácticamente muchísimo tiempo el equipo de Aiello, con el consultor Elorriaga, que charlamos todos los días de estas cosas. Pero bueno, el productor, el sector necesita tener previsiones que sean realmente lo más ajustadas posibles y tener la mejor información. Entonces queríamos, como decir, está bueno que esto de que se fogonee, que haya sido tan viral, ¿no? Pero está bueno tener una idea de lo que va a pasar, como decir, porque vos sabés que esto es una fábrica a cielo abierto y hace falta tener las previsiones realmente, no la información un poco el piripipí, ¿no? Sino realmente lo que va a pasar con el clima, ¿no? Por eso queríamos aclarar esto y la respuesta es por ahora no se puede saber que va a ser un niño de muy alta intensidad. Por ahora estamos hablando de un niño. Es muy difícil, como están las cosas, tengamos un año neutral o que cambie a niña, pero todavía no puede saberse. Vos sabés que el mes un poco que se define esta cuestión y sobre todo la intensidad, pero ya un poco saber, porque no ha pasado que de repente se ve algo muy intenso y de repente baja. De hecho, pasó hace 2 o 3 años, creo, yo me acuerdo si fue la 23, 24, bueno, que tuvimos una intensidad que se estaba viendo muy alta. Después fue un niño normal y de hecho vos sabés que faltó el agua acá en la región núcleo en el verano. Entonces pueden pasar muchas cosas, pero bueno, para ir aclarándote, niño, y el niño empieza a actuar a partir de octubre, septiembre. Mirá. Así que el invierno va a ser un invierno, estamos viendo de hecho un invierno con lluvias normales. El año pasado veíamos un invierno con lluvias por encima de lo normal, cosa que se cumplió, pero a rajatabla. Agosto de 30 milímetros nos dejó 300, 270 en promedio de las 36 estaciones, y llovió muchísimo en todos lados y tuvimos un súper trigo que va a ser difícil volver a que se repita, pero
gran parte de eso tuvo que ver con el Atlántico. El Atlántico estaba muy caliente, estábamos recibiendo mucha humedad y estaba muy activo ese ingreso de humedad. Y no es para este año, de hecho estamos viendo un enfriamiento del Atlántico para los meses de julio-agosto. Así que estamos viendo una situación normal para el invierno. Y después de un invierno que fue tan complicado como el año pasado para Buenos Aires, y con situaciones que abril veíamos con semanas de lluvia que fueron infernales en el norte y en el centro de Buenos Aires, queríamos llevar tranquilidad. Queríamos decir, bueno, no viene por ese lado. Fue una ciclogénesis que realmente fue brava, 3 semanas que estuvieron pegándonos en abril con todo. Por suerte se contó, Carlos, eso fue que se haya cortado ese ciclo de agua y tengamos después ese ingreso de aire frío que nos permitió empezar a cosechar y meterle tan duro a la cosecha. Fue realmente una noticia espectacular, porque otra semana más y se empezaba a complicar el tema. Pero bueno, no sé si te contesté más o menos por dónde vienen los tiros. Clarísimo, clarísimo. Ahora yo te empiezo a preguntar en este escenario. Vos me hablás de la posibilidad concreta de que sea niño, no un super niño, que hay que esperar todavía. Y la pregunta que yo quiero hacerte es en relación a esto, si nos vamos a encontrar con estos episodios. Vos hablaste recién de ciclogénesis, de lo que fuimos evaluando, fuimos viendo, de situaciones que en determinado lugar, y te lo preguntamos por los animales, porque veíamos que había campos anegados, de hecho, veíamos con 200, 300 milímetros en un corto periodo de tiempo, y eso obviamente genera mucha preocupación, porque el campo no termina de absorberlo, no lo favorece el campo, porque todos sabemos, y a partir de las charlas contigo uno se va nutriendo en saber y conocer que es preferible 200 milímetros, pero que caigan en una semana para que vaya penetrando esa tierra. ¿Te imaginás otra vez estos ciclogénesis que se vayan dando, más allá de si es niño, niña o neutro? Y si es que se da, ¿por qué? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, está perfecto, está buenísimo lo que me preguntás. Te comento, claro, tuvimos registro de 300 milímetros creo que fue en apenas 300 milímetros a lo largo que fue de abril, pero tuvimos tormentas que fueron muy grandes, que sumaron más de 100 milímetros en un día, como vos decís, en la zona de Reconquista, en el norte en Santiago fue también muy fuerte. De hecho, estamos hablando de que se va a sembrar mucho trigo porque hay necesidad de sacar el agua, como vos bien decís. Pero es muy interesante tu pregunta, esto de la ciclogénesis. Vos sabés que nosotros hablamos de los océanos como que son los factores de gran escala. Hablamos siempre del niño y la niña. ¿Por qué es tan importante? Porque el niño y la niña es el único factor que tiene, de alguna manera lo podemos ver de acá a 6 meses, y es tan importante para los mercados y para entender un poco en el sector cómo funcionan las lluvias. Pero vos sabés que el Atlántico cambia mucho más rápido, por eso es difícil seguirlo y tener esa previsión de acá a varios meses. Podemos tenerla en cuenta, pero con el fenómeno del Pacífico es más estable. Igual con esto del cambio climático, los ciclos se están adelantando, y eso que tenía tanta consistencia, de repente vemos que hay que seguirlo más cerca porque de repente puede cambiar más rápido de lo que uno espera. Eso también te lo digo. Pero después están los fenómenos de corta escala que tienen que ver con cómo se posicionan los centros de alta y baja presión. Cuando hablamos de una ciclogénesis, hablamos de un centro de baja presión que hace que las lluvias duren mucho más tiempo, duren mucho más como estuvo pasando en las primeras semanas de abril, que de repente teníamos todos los días prácticamente con lluvias, y esas tormentas que parecían que una horita, 2 horitas y ya se iban, estaban 24 horas presentes. De hecho, en Rosario tuvimos el primer fin de semana de abril, me parece 120 milímetros por ese tipo de lluvias. Estas cuestiones que también está lo contrario, los centros de alta presión nos generan esa que no pueden entrar en el área los flujos de humedad y tampoco los frentes fríos para que precipite, que es lo que nos pasó en el verano, cuando se cortó la lluvia a finales prácticamente para Navidad, la última semana del año ahí se cortó, y tuvimos en enero y las primeras 2 semanas de febrero ahí con esa cuestión de ese centro, ese bloqueo que nos tiene de hijo. Te cuento que todos los años siempre nos tiene
complicado. Por eso, bueno, de alguna manera el escenario niño no da la posibilidad de que eso se minimice o que tenga menor impacto por todo ese entorno de tener más humedad. Pero vos sabés que no son pronosticables esas cuestiones. Y vos sabés que unas cosas que nos explicaban, estos centros de alta y baja presión se mueven un poquito y cambia todo. Por eso es muy, muy difícil pronosticar a más de 5 o 6 días. En buena parte es como que de alguna manera estos escenarios son los que nos hacen entender cómo van a ser, si va a haber más o menor ingreso de humedad en la región, pero después los que mandan son esos centros de alta y baja presión, entre otras cuestiones, para que se materialicen un poco estas circulaciones y estas tormentas, o no, la falta de tormenta, como lamentablemente venimos hablando de esta situación. Vos sabés que esto me genera una pregunta inmediata que está relacionada, y lo voy a marcar con algo que decías, de lo que nos sucedió allá por diciembre, cierre con las fiestas y el arranque de enero, donde te agarran esa semanita donde tenés casi 40 grados de día y no te baja 27, 28 en la noche, es decir, no tenés temperaturas que estén por debajo de los 25 grados. Dicho eso fue lo que nos sucedió en el verano. ¿Te imaginás ahora, teniendo en cuenta, y en el caso de ganadería y también con los cultivos, un escenario para un invierno duro, con temperaturas bajas, con muchas heladas? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo analizan ustedes desde el GEA? Bueno, vos sabés que el tema del frío en el invierno se volvió muy importante. Un poco, yo lo entiendo por el sector ganadero, que realmente juega mucho, pero también por otra cuestión. Vos sabés que la chicharrita es un gran tema, claro, para Argentina, y vos sabés que cuando las heladas tenemos los ciclos de heladas de alguna manera limitan la presencia y hacen que, bueno, sobre todo cuando tenemos heladas en el norte del país, eso es un golazo para nosotros, porque de alguna manera va limitando la población, que creció mucho el último año, claro, y hay mucho miedo por la chicharrita y también por el cogollero, y por esa cuestión también va a caer el área de maíz en el norte del país. Pero bueno, yendo a tu pregunta, estamos esperando un año relativamente normal. No se está viendo, es muy difícil hablar a veces de las temperaturas. Yo cuando estábamos recién hablando te decía, bueno, que el Atlántico de alguna manera estaba explicando por qué estábamos viendo lluvias normales y cómo el otro invierno condicionó ese calentamiento que se veía muy, muy, muy estable a lo largo del año en el Atlántico. Así que es muy complejo. Estamos esperando un año normal donde las heladas de alguna manera se ajusten a cuestiones estadísticas, pero vos sabés que es algo que es muy difícil tener elementos para... A veces sí se ve, porque a veces esas circulaciones te marcan que son muy fuertes, como estuvimos hace 2 o 3 años que teníamos helados que eran muy profundas. Ahora te diría que estamos más o menos en la media, aunque la circulación este año se está notando un poco más. Estamos sintiendo que estamos teniendo un invierno más frío. De hecho, tuvimos una helada muy importante. Arrancó el 30 de abril con una helada que no la estábamos esperando. Lo estábamos esperando -1, -2, -4, -5 en el sur de Córdoba. Esta mañana también tuvimos de vuelta heladas. Yo creo que va a ser normal a un poquito más. Pero no sé si se puede hablar de mucho más que eso, Carlos. Vos sabés que cuando te escucho atentamente acerca de esto, después llega el momento, cerrando mayo, principio de junio, que te llamamos y decís, che, ¿puede llegar a caer algo de nieve también para Rosario y la región? Viste que esas preguntas son recurrentes de lo que nos sucede. Yo no te lo voy a hacer. Cristian, la pregunta, te llevo a algo más técnico ahora, para que la gente pueda conocer, porque estás dando datos muy precisos, muy concretos, y obviamente que para nosotros, de este lado del mostrador, que tenemos la obligación de preguntar y que nos gusta esto, nos viene muy bien y no es de consulta diaria poder revisar el GIA, la Guía Estratégica para el Agro de la Bolsa de Comercio. Ahora, ¿notás que ya están contando cada vez, año tras año, con más herramientas, con más posibilidades, para poder brindar un abanico de pronósticos mucho más precisos, mucho más concretos? ¿Notás que vamos evolucionando permanentemente con esto?
Qué buena pregunta, Carlos. Yo creo que hay que preguntarlo todo y de alguna manera yo soy como vos. Yo tengo el teléfono de que sabe. Lo que pasa es que nosotros hace muchos años que lo venimos haciendo y bueno, nos hemos también un poco especializado sobre Sin todo duda. en comunicar estas cosas. Que primero le pregunto yo para después Analizarlo. poder analizarlo. O sea que siempre estamos sacando causas materiales. De hecho, bueno, una cosa que le contamos a la gente es que todos los meses nosotros sacamos un informe de cómo está Sí. el niño, qué está pasando con los océanos. Tratamos de sacarle una foto con la herramienta que tenemos como para tratar de elucidar un poco. Y aparte vos sabés que veníamos con tantos años de sequías que tener una idea de lo que iba a pasar y ver si vos te ponías en una cuestión más defensiva o una cuestión más ofensiva, cómo parabas al equipo, era una cosa muy importante. Pero bueno, vuelvo un poco a tu pregunta. Vos sabés que lo que estamos notando es que hay más satélites, hay mucha más tecnología que estaba como más cerca de la gente. Vos sabés que el tema de los radares era algo muy... en Argentina empezó a sumarse, están funcionando bastante bien, se ven bastante en tiempo real las tormentas. Pero lo que es pronóstico, vos sabés que sigue costando muchísimo y cada vez que tenemos más variabilidad, porque de alguna manera, bueno, vos no habrás escuchado, Carlos, que siempre estamos... Yo creo que desde que arrancó un poco el GEA, siempre hablamos de eventos que son récord. ¿Cómo puede ser que todo sea récord? Que hablemos de unas lluvias que son récord en el norte del país, que hablemos cuando tuvimos el problema de la cosecha, con tanta agua que nos cayó en abril, de repente 2 semanas que prácticamente no dejó de llover. Yo no me acuerdo si eso fue, ¿cuánto fue eso? 17. No sé si no fue el año de la nieve, ¿te acordás? ¿Cuándo fue el año de la nieve? 2019, bueno, lo dejamos ahí, hace muchos años, nos cuesta tenemos uno mucho más atrás que te diría que fue el de la nieve en Buenos Aires, si no me equivoco, tiene que haber sido 2007, así que nos vamos mucho más atrás, pero después en la región también, 2007, y nos ha dado esos episodios en lugares donde no lo teníamos pensado, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que nevó no en Rosario, pero sí en Funes. Acá no la vimos la nieve, ¿no? No la vimos. Sí, es más, vos me hiciste dudas si era 2007 o 2017. Me parece que tenés razón, 2007. Sí, me parece que nos tenemos que ir para ahí. Sí. Vos me contás y yo lo busco, pero me parece que nos tenemos que ir mucho más allá. Hubo postales en el campo que eran increíbles. Increíbles, sí. Mandado muchas fotos. Sí, fue. Pero acá nosotros no la vimos. Acá no equivocó. Pasó de largo. Pero bueno, pasó de largo. Pero un poco para contarte la otra parte de la pregunta es que decirle 9 de julio del 2007. Ahí está. Ahí lo 9 encontré. de julio de 2007, vamos, que la pegamos, no estamos. Sabía que era 9 de julio. Yo dije 2017, yo no quiero mirar para atrás, me hace mal. Pasaron varios años. Sí. Bueno, lo que un poco para contarle a la gente es que también, más allá de que hay más herramientas, cada vez hay más variabilidad en el clima. De alguna manera, el cambio climático de alguna manera nos afecta. ¿Y cómo nos afecta? En que vemos cada vez eventos que son más extremos, olas de calor que son más intensas, más, como vos decías, que son que duran mucho, que se instalan. Bueno, una cosa del niño es que a veces puede venir acompañado de olas de calor que sean importantes. Eso es algo que viene también con el niño. Así que vos fíjate que el miedo es muchas veces la gran cantidad de agua, pero por otro lado hay otras cuestiones que a veces hay que mirarlas un poco, porque bueno, esta cuestión de las olas de calor también se acentúan un poco. Pero bueno, esperemos. Pero hay una cosa que también que yo creo que es interesante. Vos sabés que me parece que va a ser un año muy bueno para el sector. De hecho, el año pasado sabíamos que fue una recuperación del agua muy importante, pero veníamos de muchas sequías. Bueno, de alguna manera fuimos recuperando los perfiles. Claro. Eso nos permitió que, viste que en los últimos tiempos estuvimos ajustando la cosecha para arriba, porque tuvimos de alguna forma esas reservas que, como vos decís, nos agarra esos calores en 3-4 días o 2 semanas que no te llueve y los cultivos se estrechan, no tienen guardagolpe para contener para contener esa presión de la falta de agua. Hemos cambiado un poco eso, estamos con reservas, este año ya arrancamos muy bien, de hecho estamos hablando que para el trigo son las mejores, es el mejor nivel de reserva en los 2 metros para el trigo en toda la década,
Estamos jugando otro partido, esperamos que este sea un año muy bueno, pero bueno, sí es interesante tener en cuenta que con el Niño suele llover más, que sería muy oportuno revisar y mejorar toda la parte de caminos para evitarnos los problemas cuando tengamos el agua. Y creo que venimos de una cosecha muy interesante que estuvimos ajustando al alza, casi 70 millones de maíz, 68, pasamos de 67 a 68 la semana pasada, 50 de soja, casi 30 de trigo, es para sacarle la foto, ¿no? Pero bueno, pero vos sabés que tenemos mucha esperanza en la que viene. Tenemos mucha, pero bueno, vamos a ver el tema de los costos, creo que que es lo que estamos hablando, un poco del trigo, ¿no? Es cierto. Pero climáticamente creo que va a ser, a mí me llegan de buena fuente que el año bueno va a ser este. Ojalá. Y todos luchamos para eso, porque obviamente hay un gran desafío el tranquera adentro por parte de ese productor que hace un gran esfuerzo y ojalá que el clima nos acompañe. Cristian, dejarte un fuerte abrazo a la distancia, nos estamos reencontrando y obviamente en este contexto, cada dato que aparezca y que lo brinde el GEA, nosotros te vamos a seguir llamando para poder entenderlo y poder plantearlo aquí con el productor, con la gente que nos sigue a diario. Te dejo un fuerte abrazo. Carlos, un gusto grande y por supuesto un gran abrazo y estamos en contacto. Gracias. Cristian Russo charló con nosotros con la guía estratégica para el agro de la Bolsa de Comercio de Rosario, que nos brinda un panorama claro, conciso, perfecto, les diría, para entender qué es lo que está sucediendo con el clima en la región. Dicho eso, quiero compartir ahora algunas placas que ya vimos en la mañana, pero profundizar y hablar un poquito más y meternos de lleno en lo que está sucediendo en el mes de mayo y con algunos datos que nos va dejando abril. Dame fe de lo que vos tengas en relación a placa, me voy a quedar con esa primero y ahí les quiero contar. Fíjense esto. Yo les puse datos claves, ¿sí? La inflación de abril, el 2,6%. Estoy hablando de un novillo en abril que terminó cayendo el 4%. Datos del 2026, un novillo que terminó mejorando, si tomo todo el proceso de abril, el 4%. El asado creciendo entre el 15 y el 16%. Pero el dato, sin dudas, el gasoil sube el 30% en lo que va del año y obviamente eso genera un número significativo luego a la hora, por una cuestión de logística, a la hora de encontrar el valor de la carne en góndola. Dame una plaquita más porque tenemos para seguir contando acerca de lo que está sucediendo. Acá les quiero contar esto. El novillo, carne en gancho, entre 7.800 y 8.200. ¿Por qué estos números? 7.800 es para un novillo no Hilton, 8.200 para un novillo Hilton, a corral, bien terminado, de excelente conformación, se puede estar pagando esto. El novillo Mercosur 5.95 para la Argentina, Uruguay 5.65, Paraguay 4.90, Brasil 4.60, datos de la última semana. Y por último, la última placa que yo quiero mostrarles es la primer quincena del mes de mayo para el mercado agroganadero de Cañuelas. Fíjense que estamos apenitas arriba con el novillo, pero estamos con novillitos y vaquillonas, esa hacienda que va con destino al abasto local, muy por debajo de lo que teníamos en mayo, pero del año pasado. Y menos vacas también, en relación a lo que significa 7.000, entre 7.000 y 7.500 animales menos si comparo ingreso total, primera quincena de mayo con primera quincena de mayo, pero del 2025. Dicho eso, teniendo en cuenta que ya les mostramos las placas, vamos a cerrar el programa con el viaje hasta China, con el viaje a Shanghái. Ahí el presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna hace un análisis de lo que ha sido, de lo que fue la primera jornada. Jornada que tiene la fuerte presencia de muchas empresas, 25, pero para ir contando algo más, vamos a escuchar al presidente del IPCBA analizando la primera jornada de la CIAL en Shanghái. Primer día de la feria del CIAL, como verán atrás mío, muy activa. Un primer día muy movido, con visitas del embajador argentino en China, visita del gobernador de Catamarca, gente del CFI también. Mucho interés por la carne argentina. Las 25 empresas que nos acompañan, frigoríficos y grupos de productores exportadores, con muchas visitas en los stands y luego pasaron al comedor donde pudieron degustar la carne argentina. Muy movido, mucha expectativa para los próximos días de feria. Bueno,
Fíjense esto, ¿no? Estuve buscando más información acerca de lo que muy claro nos dice el presidente del IPCBA. El presidente del IPCBA dice, muy buscada la carne argentina. Yo lo que tengo, la información que me llega y de manera privada es que eso se está dando, que hay muchas consultas, que ha sido muy movido el primer día, muy movido el primer día. A mí me dicen, mirá, dice, el movimiento fuerte arranca a partir del segundo día, pero ya el primer día hay una situación de la que plantea el presidente del IPCBA, distinta, diferente a quizás otra CIAL en la misma Shanghái. Y esto es un dato alentador, porque nos está marcando que los negocios son positivos a esta hora y que la carne argentina es muy demandada por China. Vamos a ver cómo sigue esto, cómo evoluciona, en qué contexto se termina dando. Quedan un par de jornadas como para poder entender, seguir desarrollando la actividad y seguramente nosotros lo vamos a ir marcando a través de distintas entrevistas, de distintos escenarios que nos vayan brindando, obviamente, un panorama claro de lo que pasa en la feria de las más importantes. Después nos va a quedar seguramente recorrer allá por septiembre, octubre en París. Pero esto es el escenario, esto es lo que estamos viendo, esto es lo que le podemos contar acerca de esta primera jornada en Shanghái. Llegamos al final, como siempre, gracias por la compañía. Nos vamos a estar reencontrando mañana. Mañana estará con María Laura Neffen, María Julia Iazza, para tener datos precisos, concretos del anticipo del lote de noticias que usted va a compartir con nosotros seguramente en las próximas horas de Rosgal. Y por la tarde también tendremos un fuerte análisis de lo que ha dejado la jornada de Angus en Palermo con la presencia y los remates de Rosgal. Por la atención, gracias. Como siempre, hasta mañana.